Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi Hoy, vorrei parlare della virtù della fede. hoy quisiera Con hablarles la carità e la speranza, de la questa virtud de la virtù fe. è Como la detta caridad y la esperanza, teologale. esta virtud se llama teologal: Fede, speranza e carità. fe, esperanza y caridad. E perché sono teologali? ¿Por qué son Perché teologales? la si può vivere questa virtù, le tre virtù teologali, solo grazie al dono di Dio. Porque estas tres virtudes teologales solo pueden vivirse gracias al don de Dios. Las tres virtudes teologales son los grandes dones que Dios hace a nuestra capacidad moral. Sin ellas podríamos ser prudentes, justos, fuertes y templados, pero no tendríamos ojos que ven incluso en la oscuridad. No tendríamos un corazón que ama incluso cuando no es amado. No tendríamos una esperanza que osa contra toda esperanza. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica, citando la Constitución Conciliar Verbum, explica que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. En esta fe, Abraham fue nuestro gran padre cuando aceptó dejar la tierra de sus antepasados para dirigirse a la tierra que Dios le mostraría. Probablemente se le juzgó loco. ¿Por qué dejar lo conocido por lo desconocido, lo seguro por lo incierto? Es un loco. A Abraham se pone en camino como si viera lo invisible. Bello quello. E sarà ancora questo Es invisibile. hermoso esto, fue como si viera lo invisible y seguirá siendo lo invisible lo que le hace subir al monte con su hijo Isaac, Solo all'ultimo momento sarà risparmiato del sacrificio. el hijo único de la promesa, que solo en el último momento se librará del sacrificio. Una lunga schiera di figli. Con esta fe, Abraham se convierte en el padre de una larga estirpe de hijos. Uomo di fede sarà Mosè. Hombre de fe fue también Moisés, que aceptando la voz de Dios, incluso cuando más de una duda podía asaltarlo, permaneció firme confiando en el Señor e incluso defendió al pueblo que tantas veces carecía de fe. Donna di fede sarà la Vergine Maria, la quale ricevendo la Mujer de fe será la Virgen María, quien al recibir el anuncio del ángel, que muchos habrían desechado por demasiado exigente y arriesgado, responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con el corazón lleno de fe, lleno de confianza en Dios, María emprende un camino del que no conoce ni la ruta ni los peligros. La fe es la virtud que hace al cristiano, porque ser cristiano no es ante todo aceptar una cultura con los valores que la acompañan, sino acoger y custodiar un vínculo. Dios y yo, mi persona y el rostro amable de Jesús. A propósito de la fe, me viene a la mente un episodio del Evangelio. Los discípulos de Jesús están cruzando el lago y se ven sorprendidos por una tormenta. Creen que podrán salir adelante con la fuerza de sus brazos, con los recursos de su experiencia, pero la barca comienza a llenarse de agua y les entra el pánico. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos la solución. Jesús está allí con ellos, en la barca, en medio de la tormenta, durmiendo. Cuando por fin lo despiertan asustados e incluso enfadados porque creen que Él los iba a dejar morir, Jesús les reprende: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. He aquí pues el gran enemigo de la fe, no la inteligencia, no es la razón
como lamentablemente algunos siguen repitiendo obsesivamente. El gran enemigo de la fe es el miedo. Por este motivo, la fe es el primer don que hay que acoger en la vida cristiana. Un don que es preciso acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente es un don pequeño, pero es el esencial. Cuando nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal, anunciaron el nombre que habían elegido para nosotros, y luego el sacerdote les preguntó: ¿qué le piden a la Iglesia de Dios? Y ellos respondieron: la fe, el bautismo. Para un padre cristiano consciente de la gracia que se le ha concedido, es este el don que debe pedir también para su hijo, la fe. Con ella, un padre sabe que incluso en medio de las pruebas de la vida, su hijo no se ahogará en el miedo. Sabe también que cuando deje de tener un Padre en esta tierra, seguirá teniendo a Dios Padre en el cielo, que nunca lo abandonará. Nuestro amor es así, es tan frágil. Solo el amor de Dios vence la muerte. Por supuesto, como dice el apóstol, la fe no es de todos. E incluso nosotros, que somos creyentes, a menudo nos damos cuenta de que solo tenemos una pequeña reserva. Jesús podría reprendernos con frecuencia, como a sus discípulos, por ser hombres de poca fe, pero es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar, porque quien tiene fe está habitado por una fuerza que no es solo humana. En efecto, la fe suscita en nosotros la gracia y abre la mente al misterio de Dios. Como dijo una vez Jesús, si tuvieran un poco de fe como un granito de mostaza, podrían decir a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y le obedecería. Por eso también nosotros, como los discípulos, repetimos: Señor, aumenta nuestra fe. Una hermosa oración. Digámosla todos juntos: Señor. Un poco más fuerte. Señor, aumenta nuestra fe. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy hace referencia a la primera de las virtudes teologales, la virtud de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Es también el acto con el que el ser humano se entrega libremente a Dios. En la Sagrada Escritura encontramos algunos ejemplos de la fe, ejemplos basilares. Fijémonos en la figura de nuestro padre Abraham, que estuvo dispuesto a abandonar su tierra y por su total confianza en Dios no negó en ofrecerle el sacrificio a su único hijo Isaac. También la fe de Moisés nos anima, ya que aún en medio de las pruebas y dudas siguió confiando en el Señor mientras guiaba a su pueblo por el desierto.
Y veamos por último la fe de la Virgen María, la cual ante el anuncio del ángel respondió generosamente con un corazón totalmente disponible, abandonándose plenamente a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la Federación Regnum Christi. A los legionarios de Cristo que han recibido en estos días la ordenación sacerdotal y a sus familiares, así como a los formadores y alumnos de los diferentes centros de estudio. Que el Señor, por intercesión de San José Obrero, Padre en la obediencia, nos aumente el don de la fe y nos permita abrir la mente a su misterio divino. Que Jesús nos bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.